El extremo sur del continente americano, que posee el cielo donde más estrellas son visibles, es el principio del mundo. En ese lugar, bajo la bóveda celeste más estrellada, se visibiliza el centro de la Vía Láctea y aparecen las constelaciones más brillantes. Se ven elevadas en el cielo las famosas nubes estelares, la grande y la pequeña, el cuadrilátero de la falsa cruz, que más bien se nos aparece como la huella del ave corredora, los ojos del jaguar que la señalan y la forma innominada y esquemática de una ballena desplazándose por los espacios irremediablemente negros de los cielos sin luna. Allí mismo, en el principio del mundo, bajo ese cielo estrellado, se creó una naturaleza generosa, diferente y única. A esa comarca de la tierra y del mar fueron llegando seres humanos desde diversas procedencias. Todavía no sabemos bien desde dónde llegaron, pero de a poco fueron ocupando las islas y canales del extremo sur del continente, lo que llamaremos el Gran Archipiélago del Sur. Según parecen, los primeros que llegaron lo hicieron hace 3.000 o 4.000 años. Eran varias comunidades de un pueblo canoero, conocedor del océano y el mar, lo demostraron con el tiempo, y también con conocimiento de causa se fueron estableciendo en los canales e islas de este gran archipiélago. A ese pueblo hoy se lo denomina yaganes o yamanas. Poco después, tal vez algunos siglos más tarde, otro pueblo que venía del norte siguiendo los rebaños de guanacos cruzó el canal principal que separaba el continente de la gran isla, que con el tiempo sería llamada, tal vez apropiadamente, Tierra del Fuego, y allí se estableció. Este pueblo se aquerenció en la Isla Grande, donde también había numerosos guanacos y muchos otros recursos, tanto en la tierra como en las playas y puntas rocosas del país. Ese pueblo ha sido denominado Haush, pero ellos se denominaban a sí mismos los Manequens. En esa misma época, difícil es saber si antes o después, llegó a la región de las islas y canales otro pueblo canoero, que ocupó gran parte de los canales e islas del noroeste del archipiélago. Ellos también sabían de mar y de canoas, de navegación en los canales, de sumergirse implacablemente en estas aguas frías, que a primera vista parecen inadecuadas para los seres humanos, pero que en los hechos demostraron que no lo son. Estos pueblos fueron denominados Alacaluf, y ellos mismos se llamaron Cahuéscar. Algunos siglos más tarde llegaron otras gentes siguiendo a los rebaños de guanacos en los valles y estepas del continente cercano, llegaron al canal y lo cruzaron. Eligieron establecerse en la Isla Grande, donde también había rebaños de guanacos, compartiendo la isla con los Haush o Manequens que habían llegado anteriormente. Son los Onas, o como ellos se autodenominan, son los Selknam. Finalmente, más recientemente, otras comunidades llegaron al sur, siguiendo a los rebaños de guanacos y también de huemules, que son los venados del sur. Se establecieron en las costas del canal, pero no lo cruzaron. Allí quedaron hasta la actualidad. Son los tehuelches, o mejor dicho, los Aonikenk, que es el nombre que se atribuyen a sí mismos. Y así se fue construyendo la geografía humana de esta región del sur, la que llamamos, con justicia, el principio del mundo.
Los pueblos del principio del mundo estaban en una zona privilegiada de la naturaleza. Esta región del extremo sur del continente es una de las zonas más productivas del planeta. Para las gentes que están acostumbradas a otras latitudes y otros climas, puede ser difícil comprender cuando digo que es una de las comarcas más productivas del continente. Déjenme explicarles. Bueno, en las tierras emergidas, o sea, en las islas, hay un ecosistema forestal que incluye varios árboles importantes. Por ejemplo, el canelo de Magallanes, que es un árbol sagrado de los mapuches, el ciprés de las Huaytecas, que es la conífera más austral del mundo, 3 hayas australes, como el ñire, la lenga, el guindo, etc. Esos árboles, asociados a otras plantas, configuran un ecosistema que puede ser utilizado para la alimentación, para la construcción de viviendas, para la construcción de canoas y para la sobrevivencia que aprovecharon los pueblos que habitaron allí durante muchos siglos. Allí pastorea el guanaco, hay varios roedores como el tucutuco y otros, producen varios tipos de frutos silvestres y, en definitiva, constituyen un ecosistema diverso y hasta hace poco tiempo era sostenible, debido al tipo de uso que le daban los pueblos que allí habitaban. Sin embargo, los bosques más importantes del sur no están en las tierras emergidas, fuera del agua, sino que están abajo del agua. Están hechos de macroalgas, de numerosas especies de macroalgas que forman extensos bosques submarinos. Entre ellas se mencionan muchas variedades, muchos géneros, muchas especies como las macrocistis, las urbalactucas, las lesonias y muchas más. En esas aguas y en los ríos adyacentes también proliferan cardúmenes de peces variados y abundantes, como las sardinas fueguinas, los bacalaos de profundidad, la merluza austral, los congrios, además de los langostinos, las centollas, las jibias, etc. Por supuesto, también hay muchas focas, como la foca cangrejera y la foca leopardo. Hay 2 especies de otáridos o lobos marinos. Y hay elefantes marinos. Hay muchos cetáceos, como la orca, la ballena azul, la ballena jorobada o humpback whale, le dicen en inglés. Y también varias especies de torinas o delfines. Y finalmente las aves. El sur es el paraíso de las aves. Cientos de especies de aves diferentes, desde el gigantesco albatros, que extiende sus alas y tapa la luz del sol cuando sobrevuela los roquedales y las playas, a los petreles, las gaviotas australes, las llamadas gaviotas cocineras, los cormoranes imperiales, los patos vapor del Pacífico, los cauquenes del mar, los ostreros australes y millones de pingüinos de todas las especies, Magallanes, de Adelia, imperiales, etc. En fin, una diversidad biológica y productividad marina impresionante. Y allí se asentaron a vivir por muchos siglos los pueblos del sur, los pueblos del principio del mundo. El tiempo transcurrió. Mucho más al norte estaban llegando al continente americano y apoderándose de él otros pueblos que venían de más allá del océano y de otro hemisferio, los que hoy llamamos pueblos europeos. Al principio los pueblos del sur no fueron demasiado afectados por este contacto entre continentes. Algunas naves europeas pasaron de largo, incluso secuestraron a algunas personas que encontraron en sus viajes, pero la mayor parte de las comunidades del sur no fueron afectadas. Cuando estos europeos, conquistadores y colonizadores se establecieron en el continente del sur, sus avances al extremo de las tierras australes fueron detenidos
por algunos pueblos organizados y combatientes que lograron contenerlos por varios siglos. Eran los mapuches y algunos otros pueblos nativos coaligados que combatieron hasta hace muy poco y solo fueron derrotados a fines del siglo XIX. En ese momento quedó libre el camino para el avance de los estados europeos y poseuropeos, los estados criollos, que respondían a los nombres de República de Chile y República Argentina. El avance fue rápido y brutal. Los pueblos del sur no conocían la voracidad del mundo real de los europeos y de sus criollos descendientes. En 50 años, los 40 o 50.000 habitantes del principio del mundo quedaron reducidos a unas pocas decenas. Los nativos fueron cazados, envenenados, hechos cautivos, los niños separados de sus familias. Al cabo de 50 años de agresión inescrupulosa y total, las 5 etnias del sur habían prácticamente desaparecido. Se dejaron de hablar sus lenguas, una cultura de milenios había sido destruida. Hoy solo quedan unos pocos descendientes que reclaman su identidad ancestral y que nos recuerdan que de alguna manera, aún en los casos más invasivos y crueles, hay una memoria histórica que se resiste a desaparecer. Gabriela, ¿tú te sientes chilena? No, por nada. ¿Qué te sientes? Cahuascal.